En primer lugar, pues agradecer al comité organizador de las jornadas la posibilidad de presentar las dos comunicaciones que a continuación voy a desarrollar. Bueno, y felicitarles por el desarrollo de estas jornadas, ¿no? Mi nombre es Maribel Alba, soy profesora titular de la Universidad de Málaga y junto a mis compañeros Carlos Tomás Acosta, Natalia Alvaredo y Pablo Alonso hemos elaborado las dos ponencias que vamos a presentar a continuación. Ambas ponencias presentan los resultados parciales de un proyecto de investigación que se encuentra ahora mismo en pleno desarrollo, que se ha llevado a cabo dentro del grupo de investigación, en el seno del grupo de investigación del Laboratorio de Paisaje Industrial, y es un proyecto que coordino como investigadora principal de ese proyecto. Las dos comunicaciones forman parte del mismo proyecto, de tal manera que he intentado, o voy a intentar, que por agilizar las presentaciones de las mismas, hacerlas un poquito más amenas y intentar ajustarlas en tiempo, las voy a desarrollar de forma conjunta, ¿vale? La primera de las comunicaciones, que lleva como título hacia un concepto ampliado del paisaje industrial desde su consideración como paisaje cultural, de alguna manera responde a las primeras fases de esta investigación y tiene como objetivo profundizar en el estudio de estos paisajes y en aquellos instrumentos de carácter normativo, técnico, metodológico que afectan a estos paisajes. Y la segunda, diseño de una propuesta metodológica innovadora para el estudio, puesta en valor e intervención del paisaje industrial. Digamos que de alguna manera lo que presenta es el resultado de un diseño de una metodología específica para el paisaje industrial que ofrezca como una especie de respaldo teórico y técnico para poder estudiar estos paisajes, poder ponerlos en valor e intervenir en ellos desde su consideración principalmente cultural y patrimonial, ¿vale? Bueno, yo sigo hablando, luego ilustraré la presentación con imágenes por no demorarlo. ¿Por qué se plantea esta investigación? En primer lugar, pues porque observamos cómo estos paisajes, a pesar de poseer un papel cultural, identitario, histórico de gran relevancia, se encuentran sometidos a graves procesos de deterioro, ¿no? Por otro lado, también porque nos encontramos, como muchas de las investigaciones, como existe un gran número de investigaciones que abordan el estudio del patrimonio industrial, pero no son tantas las que lo abordan desde su consideración paisajística. Y también porque cada vez más nos encontramos como los métodos que son utilizados para estudiar estos paisajes o intervenir en ellos, muchos de ellos se encuentran sometidos a parámetros que ya están obsoletos o responden a parámetros tradicionales que nada tienen que ver con la especificidad precisamente de estos paisajes industriales, ¿no? En este sentido, surge, para dar respuesta a estas cuestiones, este proyecto de investigación. Es un proyecto que cuenta con una subvención de carácter autonómico por parte de la Junta de Andalucía y es un proyecto que se desarrolla en un año. Principalmente teníamos que estar previsto en 2 años, pero por cuestiones administrativas ajenas al equipo de investigación y por nuestra parte, se vio reducido a 1 año, lo que ha supuesto una cantidad de trabajo que estamos culminando, pero inmensa, ¿no? Perfecto, muchas gracias. A ver si consigo pasar de diapositiva. Bueno, os planteaba, tenéis, ¿no?, tenéis el guión que os va acompañando en el desarrollo, ¿no? Este es el proyecto, la convocatoria del proyecto de investigación que nos concedieron, con finalización a 31 de diciembre de 2022. El objetivo, como ya os decía, era establecer una metodología que ofrezca un respaldo teórico y técnico para ese estudio, puesta en valor e intervención de estos paisajes. El equipo investigador somos los que estamos ahí en pantalla, ¿no? Aquí hay algunos de los componentes, tengo ahí a Julián Sobrino que también está. Es un equipo de investigador que hemos procurado que sea multidisciplinar, no solamente estamos arquitectos, urbanistas, sino que tenemos a historiadores, arqueólogos, geógrafos, turistólogos, ¿no? Y además intentamos que fuera internacional, no solamente representando instituciones del ámbito nacional, como en mi caso la Universidad de Málaga, la de Sevilla, la Politécnica de Madrid, la de Valencia, la de Cataluña, sino también a universidades europeas como la Universidad de Évora de Portugal o la Chieti Pescara de Italia, pero también la Universidad Federal do Paraná de Brasil, la Unesp, Universidad Estadual Paulista de Brasil,
la Federico Santa María de Chile, la Universidad de Beijing, es decir, que intentamos que fuera un grupo de investigación lo más diverso y pluridisciplinar, ¿no? El objetivo, como ya decía, era definir esa metodología que, claro está, con los lógicos ajustes de la gran variedad de paisajes que nos podemos encontrar, ofrezca ese apoyo en el estudio, en la gestión y en la intervención. Para conseguir ese objetivo general, evidentemente teníamos que marcar una serie de objetivos específicos. El primero de ellos, no vamos a partir de la nada, vamos a estudiar cuáles son los principios teóricos, experiencias o avances que se han desarrollado y que hay bastantes a lo largo de la historia en cuanto al estudio del paisaje en general. Vamos a estudiarlos y sobre esa base teórica y conceptual vamos a construir nuestra propia metodología. Diseñamos un corpus metodológico, primero será un método simplificado y sobre ese método simplificado se desarrollará y al mismo tiempo se definirán distintos objetivos, como por ejemplo definir unas directrices. No vamos a definir solo la metodología, sino las directrices para poder aplicarla a través de unos protocolos sencillos que se puedan poner en manos de las administraciones o de los investigadores que puedan aplicar ese concepto, ¿no? Esa metodología que diseñamos. Al mismo tiempo se plantea la creación de una base de datos. Es decir, es tan numeroso el número de datos de información que convergen en un estudio de un paisaje industrial con la complejidad que esto requiere, que diseñamos una base de datos y además hemos diseñado una especie de plantilla que te va acompañando en el desarrollo de la aplicación de esa metodología. Y además planteamos como objetivo específico y de gran relevancia el definir estrategias de participación y de apropiación ciudadana en el desarrollo de todas y cada una de las fases de esta investigación. ¿Por qué? Porque pensamos que no solamente el desarrollo de este concepto metodológico tenía que venir a través del conocimiento del equipo experto, sino que también personas ajenas al proyecto podían aportar información relevante que pusieran en valor la singularidad de estos paisajes desde su dimensión o de su perspectiva social. El motivo y el interés de la relevancia de esta investigación, como la que he comentado anteriormente, es el gran valor identitario, cultural, social, económico que presentan estos paisajes en una situación en la que son escasas o se encuentran en un estado embrionario las investigaciones que abordan este patrimonio desde su dimensión paisajística y la obsolescencia de muchas de las herramientas metodológicas. Este es el plan de trabajo, yo simplemente lo voy a enunciar porque luego me pararé un poquitín a explicarlo, pero para que veáis el plan de trabajo que hemos diseñado, en primer lugar, esos estudios previos o antecedentes, luego el método simplificado, se definen los protocolos para su aplicación, se diseña esa base de datos que apoye la aplicación de esa metodología y se diseña la estrategia de apropiación y participación ciudadana. Llegado a este momento, tenemos la metodología diseñada. ¿Ahora qué queda? Ponerla en práctica. Vaya que hemos hecho algo y luego no funcione, ¿no? Entonces, una vez diseñada, se pone en práctica y para ello se pone en práctica esta herramienta metodológica sobre un caso concreto de paisaje industrial como son las minas de La Reunión en Villanueva del Río y Minas. Es un caso que ya hemos estudiado previamente, que los investigadores conocemos, por lo tanto su aplicación era relativamente fácil, ¿no? De tal manera que una vez ensayada y calibrada esta metodología podamos ajustarla o calibrarla y mejorarla en el caso que fuera necesario, ¿no? Que sería la fase 7. La fase 8 es la redacción de conclusiones, que concluirá finalmente el proyecto con una publicación en formato monografía, ¿no? Electrónico o en papel, que recoja a modo de guía metodológica este desarrollo. Y la difusión de resultados pues, se lleva a cabo a lo largo de todo el desarrollo de la investigación, en eventos como este tipo, en publicaciones de carácter científica. Organizamos en el mes de julio un primer seminario que dimos a conocer los resultados parciales y en el mes de diciembre en la Universidad de Málaga celebraremos el segundo seminario que dará lugar a la difusión de los resultados finales junto con una exposición. El cronograma ese es el que veis, no me detengo, pero imaginaros un trabajo de 2 años hecho en uno. Ahora mismo estamos ya finalizando el proyecto, estamos en este momento en el de ensayo y calibrado de la propuesta metodológica en pleno desarrollo, incluso evaluándola y calibrando esa metodología.
Como decía, primero hemos desarrollado esos estudios previos y antecedentes. No partimos de cero, vamos a ver qué es lo que ha habido anteriormente. Cuando nos ponemos a estudiar todos esos avances teóricos o metodológicos en el campo del paisaje, lo primero que vemos es que hay una gran cantidad de literatura científica de las 2 últimas décadas dedicada sobre el tema del paisaje, pero no ha sufrido un desarrollo similar a aquellas cuestiones que tienen que ver con principios teóricos o metodológicos. Por tanto, no son tantas las que se abordan estas otras, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchísimos, ¿no? Nosotros, digamos, en un esfuerzo casi de síntesis conceptual y metodológica, porque son tantos los modelos de estudio, los dividimos en modelos que se basan en el conocimiento experto, modelos que se basan en la percepción y modelos que combinan ambos, el conocimiento experto y la percepción. En esos modelos basados en el conocimiento experto, principalmente se basan en conocimientos disciplinares y plantean su adscripción a un campo disciplinar. Podemos estar viendo distintas tendencias metodológicas en el campo de la geografía, de la historia, de la arqueología, y además se subdividen como en escuelas. Frente a estos modelos basados en el conocimiento experto, los modelos basados en la percepción surgen un poquito después, digamos en contraposición a los anteriores, y lo que plantean es como una visión más humanizada del paisaje. Ellos, digamos, que de alguna manera comentan, ¿no?, de decir cómo para llegar a un conocimiento profundo del paisaje no basta el conocimiento de la ciencia, sino que es necesaria la experiencia que tienes y que desarrollas en ese paisaje, ¿no? Es donde entran en juego pues algunas dimensiones de carácter más simbólico, subjetivo también, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar modelos que combinan el conocimiento experto y la percepción. Quizás la metodología más representativa es la metodología británica de Landscape Character Assessment, que se basan también y que contemplan tanto la dimensión objetiva y morfológica del paisaje como aquella más identitaria, simbólica del mismo, ¿no? Por tanto, como síntesis a todo este estudio, ¿qué vamos a observar? Pues que están científicamente asentadas y son más habituales aquellas metodologías que abordan principalmente los paisajes naturales y rurales. Sin embargo, no son tantas, ni están tan digamos, pues han profundizado tanto en ella para aquellos paisajes que han sufrido una gran transformación por parte del hombre, como por ejemplo pueden ser los paisajes industriales. Por otro lado, nos vamos a encontrar que muchas de estas metodologías o bien se centran en el campo del análisis y del estudio del paisaje o bien abordan la intervención. No son muchas las que se detienen en todas estas fases, que en el caso nuestro es estudio, puesta en valor e intervención. O sea, nosotros planteamos esa secuencia entera y progresiva. ¿Por qué? Porque muchos de estos paisajes se encuentran en un estado de deterioro que ya no basta solo estudiarlas, sino que posiblemente la intervención sea necesaria. Nos vamos a encontrar que muchas de esas metodologías responden a unos universos disciplinarios muy compartimentados, o sea, metodologías interdisciplinares muy pocas. Y además, muchas de esas metodologías plantean unos sistemas de estudio que no abordan en complejidad esos paisajes. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a confundir paisaje con vista panorámica, y no es lo mismo. O sea, el paisaje conlleva una dimensión mucho más compleja en la que participan otras muchas más dimensiones más allá de la perceptiva. Y además nos encontramos como las metodologías que se basan en el conocimiento experto obvian todas aquellas dimensiones sociales o culturales, pero incluso las metodologías basadas en la percepción contemplan la participación ciudadana principalmente en las primeras fases de estudio, ninguna más, ¿no? Por tanto, casi concluimos que no existe una metodología que de forma prioritaria haya abordado en profundidad el estudio, identificación y caracterización, la puesta en valor y la intervención de estos paisajes. Ojo, eso no quiere decir que sí que hay estudios que de forma parcial o tangencial se han aproximado al paisaje industrial, pero no en esa complejidad que nosotros hablamos. En ese sentido, nosotros planteamos esa propuesta metodológica y, como decía, nos basamos en los estudios previos. Pero, cuidado, no hay que entender que vamos a realizar un mimetismo metodológico, un copia-pega, sino que, evidentemente, somos conscientes de avances metodológicos que se han desarrollado, pero nosotros debemos aplicarlo al caso concreto del paisaje industrial, que aborde esa especificidad e identidad propia. Y eso conlleva aportaciones propias y también alguna serie de limitaciones.
Evidentemente, la metodología de Landscape Character Assessment, que comenté anteriormente, es una metodología que ha sido aplicada a diversos tipos de paisaje y que de alguna manera nos interesaba bastante, tanto esa como aquellas que han surgido en evolución a ella y de forma paralela, como la Townscape Character Assessment y la History Landscape Character Assessment, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que estas son un poquito anteriores al Convenio Europeo del Paisaje, con lo cual hay que adaptarla a los requerimientos y principios que establece el convenio. Asimismo, nos han servido de gran apoyo otras experiencias metodológicas llevadas en el caso de Europa y también metodologías desarrolladas en casos de estudios concretos. Es decir, por ejemplo, estudiando la intervención de la cuenca del Ruhr, hemos podido extraer procedimientos metodológicos que han resultado interesantes, o estudiando el paisaje industrial de Blaenevon o las colonias industriales del Ter y Llobregat, ¿no? Es decir, que a veces, incluso estudiando casos concretos. Y el diseño de esta propuesta metodológica debía estar en coherencia con aquellos documentos que trabajan en materia de paisaje y de patrimonio. Evidentemente, nosotros lo tendríamos que encasillar dentro de los criterios y requerimientos que establece el Convenio Europeo del Paisaje, pero también otras normas, directrices o recomendaciones establecidas por la UNESCO, por el Consejo de Europa, por TICIT, ¿no?, por ICOMOS, que son las que veis en pantalla. Bien está. Teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿cuáles son los principios metodológicos que debían regir este diseño metodológico? El primero, que debía responder a la especificidad y a la identidad propia de estos paisajes, aquello que los diferencia y los caracteriza con respecto a otros. Entre ellos, su implantación en el territorio, entender estos paisajes no tanto como un objeto limitado y autocontenido, sino como un elemento relacional que se integra dentro del territorio, más como un enfoque más sistémico. Tener en cuenta también el valor cultural y patrimonial de estos paisajes como depositarios de una memoria colectiva. La gran transformación que ocurre y rápida en muchos de estos paisajes industriales a lo largo del tiempo. Y también tener en cuenta su estado actual, es decir, muchos de ellos sometidos a graves procesos de deterioro y de degradación. Además, es necesario establecer cuál es la complejidad de estos paisajes, no quedarnos con esa imagen de vista panorámica, sino también que ese estudio contemplara su dimensión territorial, ambiental, cultural, social, simbólica, identitaria, productiva. Asimismo, entender los paisajes en una diversidad de escalas. Es probable que algunos paisajes puedan tener su estudio a una escala local, pero muy probablemente su entendimiento se haga en una escala aún mayor, de carácter comarcal, subregional o regional. Y además entenderlas de forma interrelacionada. Es decir, entender el paisaje como un continuo en el territorio. Entender estos paisajes dentro de ese carácter dinámico, donde en ellos convergen una multiplicidad de tiempos en su definición, ¿no? Abordarlo desde un enfoque interdisciplinar. De hecho, el equipo de trabajo así lo desarrolla. Y, como os decía, llegar a plantear una secuencia lineal y progresiva desde su estudio hasta su gestión integrada, es decir, desde su análisis hasta su ordenación sostenible en el territorio. Entender, además, y esto era importante, que son paisajes altamente antropizados. O sea, nosotros vemos estos paisajes, pero detrás de ellos son todas estas mujeres y hombres que trabajaron y que construyeron todos estos paisajes. Ese carácter altamente antropizado hace necesario que la participación ciudadana esté presente en ellos, ¿no? Y, por tanto, también y evidente la incorporación de herramientas digitales tipo BIM o SIG, porque es necesario, de alguna manera, sistematizar la gran complejidad de datos que se tiene en este lugar, ¿no? Los objetivos de esta metodología lo hemos enumerado, pero es identificar y caracterizar esos paisajes, estudiar su evolución en el tiempo, tanto histórica como su situación actual, como qué ocurriría con ellos en el caso de que no exista ningún tipo de intervención, determinar cuáles son esos valores, diagnosticar los problemas que ahora mismo tienen, pero también sus potencialidades y definir criterios básicos de intervención. Este método simplificado recogía las distintas fases y subfases que veis en pantalla y, de hecho, la primera y la más compleja, por lo menos en su definición metodológica, es la primera fase de identificación y caracterización. Quizás por ser la primera sobre la que van a recaer posteriores fases. La identificación, lo principal que consiste es en realizar un censo o inventario de las distintas unidades paisajísticas que integran este paisaje. ¿Qué es una unidad paisajística? Es un área, un territorio que contempla características homogéneas que la diferencian de las restos que están contiguas.
Claro está, dado un territorio, definir cuáles son sus distintas áreas. Esto que en un paisaje natural, por ejemplo, puede ser muy fácil, si decimos vamos a delimitar un campo de olivos, pues lo sabemos, pero cuando son paisajes que tienen una componente social y cultural tan compleja, esto es muy complejo, bastante complejo. Y además, esa definición de unidades paisajísticas se van realizando a distintas escalas. Es decir, conforme nos vamos acercando, vienen aproximándose otras unidades paisajísticas, como el juego de las matrioscas, ¿no? Exacto. Para definir esa delimitación, que es tan compleja, no solamente se tienen en cuenta los factores fisiográficos, sino que también es necesario tener en cuenta los usos del suelo, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, su dimensión perceptiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Primero, con un trabajo técnico de trabajo de gabinete. Segundo, con un gran trabajo de campo que permita verificarlo. Y tercero, con la participación ciudadana. Por tanto, son todos estos los factores que intervienen en su dimensión material, en su dimensión temporal, en su dimensión social y económica y, por tanto, su dimensión perceptiva, no solo visual, sino también sensorial, y su dimensión patrimonial y cultural. Fijaros la complejidad de poder definir estos factores. Y, por último, la participación ciudadana. Esta herramienta es realmente relevante porque son muchos de los ciudadanos quienes mejor conocen el territorio, ¿no? Entonces, se definen distintas estrategias de participación a través de encuestas, talleres, grupos de discusión, etcétera, ¿no? De hecho, recientemente se está incorporando en los temas de gestión patrimonial la participación ciudadana, es decir, es una reivindicación por parte de la ciudadanía de formar parte no solo del estudio, sino también de la gestión de estos paisajes. Por tanto, esa identificación y caracterización, y yo voy ya rapidísimo, contempla, en primer lugar, una definición del alcance y ámbito de estudio, es decir, primero se definen cuáles son los objetivos de ese estudio, se delimita un área, se concreta cuál es el calendario, el plan de trabajo, cuáles son las escalas o escala de estudio, es decir, no solamente es una, posiblemente sean varias, y se identifican cuáles son las personas que van a realizar ese estudio, tanto por parte del equipo de expertos como ciudadanos, o sea, se establece un mapa de agentes. Una vez tenemos eso, la siguiente fase es establecer una búsqueda minuciosa en bibliotecas, instituciones, archivos que contemplen las fuentes cartográficas, gráficas, orales, estadísticas, tal. Una vez tenida en cuenta esa información, se realiza una síntesis que nos permita extraer cuáles son los factores históricos socioeconómicos, por un lado. Por otro lado, los fundamentos naturales. Por otro, las componentes visuales y perceptivas de ese paisaje. Y por otro lado, las representaciones sociales y culturales. Y además se diseña una estrategia de participación ciudadana que nos va a acompañar a lo largo de todas las fases, no solo en las primeras, en todas las fases. De este trabajo de gabinete ya se extrae un primer borrador, no es definitivo, un primer borrador, y se define una serie de códigos para cada unidad paisajística. Una vez tenemos esto, el trabajo de campo. El trabajo de campo contempla 3 campañas, una es previa, que acontece, nada más sabemos qué paisaje para tener una composición de lugar. La segunda tiene en cuenta aquí para corroborar y verificar esa delimitación de unidades paisajísticas y la tercera que contempla la campaña de participación ciudadana. Y por último, se concreta y se define finalmente la identificación definitiva de esas áreas paisajísticas. Una vez tenido esto, es la fase quizás más lenta, la siguiente fase es la de valoración paisajística, donde se busca establecer cuáles son los valores que los ciudadanos otorgan a estos paisajes, ¿vale? Ya sean simbólicos, culturales, patrimoniales, históricos, ¿no? Y por otro lado se lleva a cabo también una evaluación, o sea, esto es valoración y evaluación. Esa evaluación lo que recoge es casi prácticamente un análisis DAFO para recoger cuáles son aquellos territorios que presentan una serie de amenazas y sobre la que la intervención debe ser inmediata, pero también identificar cuáles son las oportunidades o la potencialidad que estos paisajes presentan. Una vez tengamos esa valoración, el siguiente paso son definir cuáles son los objetivos de calidad paisajística. Es decir, es formular, previa consulta a los ciudadanos, qué paisajes quieren en función de sus necesidades y de cómo valoran esos paisajes, ¿vale? Digamos que es como la fase previa a la definición de estrategias de intervención. Ese objetivo de calidad paisajística, sí es cierto que lo desarrolla y lo define el equipo de expertos, pero ojo, siempre a oídas de los ciudadanos.
La siguiente fase es la de propuesta de intervención, en la que se definen y se concretan líneas de acción generales y específicas, ya sean de gestión, de protección o de ordenación, y se hacen también a oídas de las consideraciones que la población plantee. Y por último, se desarrolla el seguimiento y evaluación de cada una de esas acciones, donde la participación ciudadana también está presente en esa evaluación y seguimiento, y además que también sirve como de ayuda para prevenir acciones lesivas sobre el paisaje, ¿no? Ahora mismo, el desarrollo de esta propuesta metodológica, que yo simplemente la he enunciado de forma esquemática porque lleva un desarrollo muchísimo más amplio, está siendo aplicada al caso de Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, y esperamos en breve tenerla culminada, ¿no? Con respecto a esto, difusión de resultados, pues tenemos varias publicaciones que las podéis localizar por internet o las podéis descargar fácilmente, en las que se han dado a conocer varios de estos resultados y procesos de investigación que hemos llevado a cabo. Y si alguien quiere, a lo mejor en el café le puedo seguir contando más cosas, pero yo no me demoro más, ¿no? Y en este caso, pues muchas gracias por vuestra atención, ¿no?